Estás escuchando de Finca en Finca, pensando la gestión agroalimentaria veredal. Saludo afectuoso a los amigos y a las amigas del Cedral. Soy Juan Esteban Lopera. Estoy muy contento de saludarlos de nuevo y conversar nuevamente con ustedes en el marco de estos programas radiales que se han diseñado y producido para que hablemos un poco sobre el circuito corto agroalimentario que co-construimos hace un tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la producción y la comercialización en el marco del circuito corto agroalimentario. Recuerden que Daisy en un programa anterior nos había hablado de que íbamos a tener, además de ese programa, otros 4 en donde hablaríamos en primer lugar sobre la producción y la comercialización, que es lo que vamos a hacer hoy. En segundo lugar hablaríamos de la seguridad alimentaria y nutricional. En el tercer encuentro se hablaría de la participación y la organización alrededor del circuito corto agroalimentario, y finalmente hablaríamos de las implicaciones que tendría la implementación de un circuito corto agroalimentario en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Hoy me acompaña mi compañera Samara Mesa. Ella también es profesora de la universidad e hizo parte de todo ese equipo que junto con ustedes co-construimos esta versión del circuito corto agroalimentario. También nos acompaña Sebastián, y a Sebastián le quiero hacer una pregunta de entrada y tiene que ver con qué implicaciones tiene tanto la producción y la comercialización, que son los temas que vamos a trabajar hoy, en la implementación de un circuito corto agroalimentario. Para el desarrollo de un circuito corto de comercialización en el sistema agroalimentario, son muy importantes 2 fases del mismo: el proceso de producción y el de comercialización. Si se quiere, son como la fase de entrada y de salida en el circuito. El proceso de producción es un proceso muy importante en la medida que es donde se pone a disposición el saber hacer, es decir, los conocimientos, los aprendizajes que se han transmitido de generación en generación, y son las actividades que permiten que el proceso de cosecha, de siembra, de realización de semilleros, de control de plagas, de aporcar, de deshiervar, todas esas actividades asociadas puedan arrojar un producto, que es el producto que se va a distribuir a lo largo del circuito de comercialización y que se lleva a la comercialización. Esta comercialización pues se puede dar por medio de la venta o por medio de trueques, de intercambios solidarios, pero efectivamente cuando se tiene un producto central, en este caso el café, se busca que este pueda ser vendido en el mercado, y esa es la labor de comercialización. Pero cuando hay otros productos como los que se siembran en el cedral, como el maíz, el frijol y la yuca y todos los demás productos que ustedes mencionaron, estos también pueden ser distribuidos mediante esos canales de comercialización. Por tanto, las fases de producción y de comercialización son 2 elementos y 2 actividades esenciales en la puesta en marcha de un circuito corto de comercialización, y estas se realizan por el trabajo de los campesinos, por la relación que tenemos pues con otros vendedores, es decir, con la relación que tenemos con el mercado. Por tanto, en la comercialización tenemos relaciones con otros actores que no necesariamente son los actores veredales, y en la producción también
cuando estamos adquiriendo los insumos, podemos tener relaciones con actores que no son de la vereda. No obstante, entonces, vemos que un circuito es un haz de relaciones, tanto relaciones veredales entre las mismas fincas, familiares, pero también con actores que están por fuera de la vereda y que ayudan tanto al proceso de producción como el de comercialización. Esto es pues la fase de la gestión y producción de la comercialización. Bueno, cordial saludo a todos y todas las personas del CEDRAL que han estado acompañando los encuentros radiales. Respecto a esa pregunta que acaba de responder el compañero Sebastián respecto a la importancia de la producción y la comercialización en un circuito corto de producción agroalimentaria, creo que es conveniente que hagamos alusión a un tema que ya habíamos mencionado previamente en los otros programas de radio o en el programa anterior, para ser más específica, y es la importancia de ese soporte institucional en esos dos componentes que han sido claves en el proyecto, que es la producción y la comercialización. De manera que creo que es conveniente que desagreguemos un poco ese soporte institucional y hablemos propiamente de cada uno de estos componentes, es decir, qué oferta tiene presencia en el municipio en términos de producción y qué oferta tiene presencia en el municipio de Ituango en términos de comercialización, porque sabemos que son dos procesos distintos y es conveniente saber concretamente a qué aludimos con cada uno de ellos. En términos de la producción de alimentos, es importante mencionar que, digamos, hay una oferta o un soporte institucional en el municipio de Ituango que tiene o que se deriva tanto de actores institucionales como de actores económicos, que tienen que ver con varios puntos, pero yo quisiera mencionar los que son más reiterativos en términos de esa oferta que logramos identificar. Por un lado, hay una fuerte focalización en la implementación de proyectos productivos. La mayoría de las instituciones gubernamentales tienen una oferta bastante constante y continua en términos de apoyar proyectos productivos, pues con los productores y productoras del municipio de Ituango. También hay otro fuerte componente que tiene que ver con la asesoría técnica. En términos de la oferta que hay en producción, mucha de esta se deriva o se relaciona con la asesoría técnica en términos del manejo de varios asuntos, por ejemplo, manejo de fertilizantes para el proceso de producción, ya hablando de cosas más técnicas del producto que se va a producir, que el que mayor énfasis tiene o también en el que mayor empeño ponen las instituciones es el café, ¿cierto? También por la vocación que sabemos tiene el municipio de Ituango y pues sus diversas veredas y corregimientos. También hay otro tipo de proyectos o de procesos mejor que tienen que ver con apoyo a procesos más comunitarios, como la construcción de trapiches, asesorías o acompañamiento para que los y las productoras puedan gestionar proyectos, entre otros. Digamos que en general este es como el marco más amplio de la oferta y solo hay otra oferta que diríamos no es como tan masiva como esta que les acabo de mencionar, pero que igual tiene presencia y es importante que la conozcamos y que la reconozcamos. Tiene que ver con algunos proyectos que se han destinado para dar dotaciones de herramientas, otros también con estudios del suelo para determinar, por ejemplo, la vocación agropecuaria, otra que tiene que ver también con la adecuación de algunos terrenos para tener cultivos extensivos. Bueno, creo que esos son como en general, y hay uno que es en particular que creería yo que es transversal a todo el proceso de producción y que también es muy conocido por los y las campesinas, que son los créditos o los préstamos que tienen las entidades financieras en época sobre todo de precosecha. Digamos que aquí también hay una oferta que se despliega en términos de considerar tasas diferenciales para que los productores y productoras del municipio puedan acceder a estos créditos para sus procesos de producción. Esta oferta, por supuesto, que se despliega o se materializa en diversas veredas y corregimientos, pero como ya hemos hecho énfasis en el programa anterior y como reiteraba el compañero Juan Esteban al inicio del programa, este proyecto enfatiza o tiene su foco de atención en la vereda del Cedral. Entonces creo que también es conveniente que conozcamos qué se ha evidenciado allí en términos de producción. Para eso creo que Juan Esteban nos puede ampliar esta información. Gracias, Amara. En lo que tiene que ver con la oferta que hace presencia en el Cedral y que está dirigida a la producción,
De entrada podríamos nombrar a la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Ituango, que por medio de los prácticos da asesorías a distintas familias en lo que tiene que ver con la producción en materia de cultivos distintos al café. Esta es una política de la unidad de no concentrar su trabajo en el café en la medida que entiende que esto lo hace la cooperativa. Entonces concentra su trabajo en productos distintos al café y esto de alguna manera aporta a uno de los elementos importantes del circuito, o los que existe el circuito corto agroalimentario, que tiene que ver con la necesidad de diversificar la producción de las fincas. Esta oferta llega a un grupo importante de familias, pero en todo caso podemos constatar que, digamos, aunque las familias nombraron, varias familias de las que participaron nombraron pues que accedían a este tipo de oferta, pues se insistía en la necesidad de que fuese o quisiese una presencia más robusta en la vereda. Respecto a esto, habría que insistir en la utilidad que tiene la asesoría de los prácticos en mejorar las prácticas de cultivos. Esto nos lo referenciaron varios de los grupos familiares que entrevistamos, y también rescatan la orientación que reciben cuando van a iniciar el cultivo de un nuevo producto. De alguna manera esto les ayuda a avanzar sin mayores tropiezos o con justo los necesarios en lo que tiene que ver con la producción de un nuevo producto. Otra oferta que llega al Cedral es la de la unidad de víctimas. Lamentablemente el municipio de Ituango y en especial la vereda del Cedral fueron impactadas fuertemente por el conflicto, y eso hace pues que la unidad de víctimas llegue o haga presencia en el municipio con su enlace municipal. Específicamente en el Cedral, las personas pueden acceder a la ayuda humanitaria de emergencia o las ayudas de transición o las compensaciones por lo sufrido, y ese recurso se ha utilizado especialmente para el apancalamiento de nuevas actividades productivas. Esto es muy útil en la medida que dota de algún tipo de capital a las personas para iniciar este tipo de actividades, que por lo general entran en la lógica de lo que hemos hablado de la asesoría que hace la unidad técnica del municipio y lo que tiene que ver con la diversificación de los productos y las actividades económicas que desarrollan los y las campesinos del Cedral. Otro tipo de oferta que acerca la unidad de víctimas al Cedral tiene que ver con la implementación de proyectos, en este caso específicamente la implementación del proyecto de café que se hizo en el Cedral, en donde un número importante de familias pudo acceder a recursos en materia de semillas, insumos, pago de jornales por las actividades para cultivar ese café. De otro lado, es importante mencionar el trabajo que hacen organizaciones como APROCAN en acercar la oferta de cooperación internacional a la vereda. Específicamente, APROCAN tiene un proyecto con una agencia de cooperación norteamericana que le brinda los recursos para que ellos hagan un trabajo de entrega de insumos en la vereda, en algunos cultivos específicos. Y finalmente uno podría decir que la presencia de diversas organizaciones, entre ellas APROCAN, pero también ASOPRAI, por ejemplo, se advierte en la vereda en la medida que varias de las personas con las que interactuamos en el Cedral nos mencionaban que le venden, por ejemplo, algunos de sus productos a ASOPRAI, y eso de alguna manera les ayuda pues como a acceder a recursos económicos. Bueno, es importante tener en cuenta entonces, como lo habíamos dicho, que deberíamos, no sé, como avanzar en regularizar o en hacer más constantes, más fluidas esa conexión que tenemos con los técnicos o los prácticos de la Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario del municipio.
Ya habíamos dicho que hacen presencia en la vereda, que es un poco intermitente, que ayudan tanto en lo que tiene que ver con algunos productos o el acompañamiento, la asesoría en algunos productos, pero que también podrían ayudarnos en iniciativas nuevas, en nuevos cultivos. Entonces, digamos, un elemento que habría que pensar respecto a la relación que tenemos con las personas o con los prácticos de la unidad técnica, tratar de hacer, de buscarlos más, tratar de interactuar o de relacionarnos con la unidad técnica de tal manera que les hagamos ver a ellos la importancia del acompañamiento, ¿cierto? Y así tratar de fortalecer ese acompañamiento. Respecto a la oferta que dispone o que hay en el CEDRAL por parte del programa de la UARI, de la unidad de víctimas, puede ser útil seguir insistiéndole a la unidad de víctimas para que entregue los recursos de compensación o asistencia humanitaria, así como preguntar, digamos, frecuentemente por el avance de las indemnizaciones. Entonces, esas preguntas de en qué lugar de la ruta están mis solicitudes, o por qué no me llegan las ayudas y la indemnización, hacer ese tipo de preguntas puede ayudarlos a saber qué hacer para agilizar las entregas. En esto, el apoyo, por ejemplo, de la unidad, de entidades como la personería puede ser muy útil. Insistirle a la unidad y presionar y de alguna manera, digamos, ser insistentes en la entrega de esos recursos pueden ser útiles porque ya habíamos dicho que se utiliza, ¿cierto?, esencialmente para la promoción de actividades que tienen que ver con la producción, ¿cierto? Entonces, a veces, digamos, encontramos que quienes más hacen esas gestiones, quienes más avanzan en esas gestiones son las mujeres, pero las mujeres van poco al, al, al pueblo, quienes más van son los hombres. Entonces sería importante de un lado que las mujeres puedan ir más al pueblo y preguntar cómo están avanzando esas gestiones, esas entregas, en qué lugar de la ruta está la entrega, por qué no me ha llegado, por qué no me han llegado las indemnizaciones. Y en el caso de que las mujeres no puedan salir más, pues otra opción es asociarse, no sé, armar un grupito con la personería y la defensoría del pueblo que están ahí en el municipio y buscar que la unidad de víctimas vaya a la vereda y les cuenten en qué van, digamos, que ustedes puedan hacerles preguntas en donde ellos puedan darles respuestas respecto a cómo van esas gestiones, y eso, digamos, la Junta de Acción Comunal podría ayudar mucho en acercarse a la personería, a la defensoría y buscar llevar entonces a la defensoría, a la unidad de víctimas para que nos pueda resolver esas inquietudes. Ustedes además nos contaron sobre el proyecto de café de la UARI. Ese proyecto puede ser una pista para la gestión del cultivo. ¿Cómo es la cosa? Nos pusimos a preguntar y averiguamos que la UARI tiene una plata guardada en un fondo. Esa plata la utiliza cada año para apoyar proyectos que le presentan las alcaldías. Sabemos que tienen que ser varias alcaldías y no todos los proyectos son apoyados, solo financian los mejores. Averiguamos más y nos dimos cuenta que este tipo de fondos también lo tienen otras dependencias como la Gobernación de la Nación, es decir, la Gobernación de la Nación y inclusive habría que preguntar en la alcaldía, tienen una serie de fondos que utilizan para apoyar proyectos que pueden ser tanto iniciativas de las alcaldías como iniciativas de las comunidades. Digamos, por eso es que si logramos, por ejemplo, incidir en la alcaldía para que formule buenos proyectos, si podemos buscar socios, ¿cierto? Que la alcaldía también busque socios, ¿cierto? Para hacer una gestión de esos proyectos, es posible que Ituango reciba más recursos de ese tipo, de esos fondos. Si mejoramos la capacidad, si incidimos para mejorar la capacidad de Ituango en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos. Bueno, cordial saludo a todos y todas las personas del CEDRAL que han estado acompañando los encuentros radiales. Más efectiva suelen ser respecto a esa pregunta, es decir, que acaba de responder el compañero Sebastián respecto a la importancia
de la producción y la comercialización en un circuito corto de producción llega por medio de proyectos agroalimentaria, Así creo que es que tiene conveniente todo el sentido que hagamos incidir alusión a para un que la tema que ya alcaldía de habíamos Ituango mencionado mejore sus previamente capacidades de en los formulación y otros gestión programas de radio o en el proyectos. programa anterior para ser Aquí más yo creo que en específica, eso, aquí vemos y es un la ejemplo de importancia de cómo ese las soporte capacidades institucional en esos las dos componentes capacidades que han sido claves en comunitarias, el proyecto, organizativas, que es la inclusive las producción y la familiares y comercialización. las De manera institucionales que creo que es funcionan conveniente que como una desagreguemos un especie poco ese de soporte círculo institucional virtuoso, ¿cierto? y hablemos En la medida propiamente de que cada uno de estos si componentes, es logramos decir, qué incidir oferta en la tiene alcaldía presencia en para el que mejore municipio en sus términos de capacidades en la producción formulación de y qué proyectos, eso oferta tiene presencia en el luego municipio de tendría un Ituango en términos beneficio de no solo para comercialización, la porque vida sabemos que del son Cedral, sino dos, para todo digamos, dos procesos distintos y es conveniente saber el municipio. concretamente a qué aludimos a cada Eh, a qué aludimos con cada uno de ellos. Un poco En términos de la lo que estoy producción de intentando decir alimentos, es es que otra importante forma de mencionar que, gestionar digamos, hay o una de, o oferta de, o un soporte o de institucional en el municipio de construir el Ituango soporte que institucional tiene que o que se deriva necesitamos, tanto de actores podría ser institucionales como de actores económicos que tienen buscar que ver con varios conectarnos con puntos, esas pero yo quisiera instituciones, mencionar los que son ¿cierto? más Y reiterativos buscar en que términos de esa oferta incidir que en logramos ellas para identificar. que Por un lado, mejoren sus hay una fuerte capacidades, ¿cierto? focalización en la implementación de Mejoren proyectos productivos. La su mayoría de las gestión instituciones respecto a gubernamentales tienen los una oferta problemas y a las bastante alternativas constante y continua de en solución a términos esos de problemas apoyar que tiene la proyectos comunidad del productivos Cedral. pues, con los Los que mejor productores y conocen los problemas productoras del Cedral del son los municipio de cedraleños. Ituango. Y si También hay otro logramos fuerte componente relacionarnos que con tiene esas que ver con la instituciones y asesoría buscar que técnica. sean En términos de la oferta que hay en mejores producción, mucha de esta se deriva o en la se solución relaciona de con la esos asesoría problemas, técnica pues en eso términos del beneficiaría manejo de varios asuntos, por ejemplo, a manejo de la vereda. fertilizantes Bueno, para el hasta aquí proceso de hemos hablado producción, de lo que tiene que ver con la ya hablando de producción cosas más y su técnicas del conexión con el producto que se va a circuito corto producir, agroalimentario. que el que mayor Ahora, énfasis Samara, creo que tiene es importante que o también el abordemos que un mayor poco empeño, en el la que mayor oferta empeño que se ponen las relaciona instituciones es el con café, la ¿cierto? También por la comercialización vocación que de sabemos eso que se tiene el produce. municipio de Ituango y pues sus diversas veredas y corregimientos. Cuando hablamos de comercialización de También hay alimentos, otro pues tipo de también hay una proyectos o de oferta que se procesos despliega en mejor el que tienen que ver municipio con en apoyo a términos de procesos más este aspecto comunitarios, concreto, como y la aquí construcción de encontramos, por trapiches, ejemplo, asesorías o acompañamiento las para que los y opciones las o las productoras puedan propuestas que gestionar emergen para constituir proyectos, mercados entre campesinos, que este otros. se considera pues Digamos que en como general un este es como escenario el clave para marco la más amplio de comercialización de la oferta alimentos. y solo También hay la construcción o la otra oferta reconstrucción, que porque en algunos diríamos no casos ya es están como construidas, pero tan necesitan masiva como mantenimiento o esta que les algunas acabo de mejoras mencionar, de pero que igual tiene casetas y centros presencia de y es importante acopio. que la También en conozcamos algunos y que la casos se da como reconozcamos. acompañamiento o Tiene que asesoría para ver el con manejo de la algunos proyectos poscosecha, que se han quizá destinado en para términos dar más de dotaciones de transformación de los herramientas, alimentos para otros tener una también con estudios comercialización del más suelo para acertada. determinar, por ejemplo, la vocación También uno que tiene que ver con agropecuaria, una otra intervención que tiene directa que que ver hacen los también gobiernos con la locales, adecuación pero de que algunos repercute terrenos para directamente en la tener cultivos comercialización de alimentos extensivos. y tiene que ver con el Bueno, mejoramiento del creo que esos son como en transporte, por general. ejemplo, la Y hay uno que construcción es de en placa particular huella, que creería el yo que es mejoramiento también de transversal a las todo el vías, proceso de que este es un producción y que aspecto también pues es muy conocido clave por los y las para campesinas, comercializar que son esos los créditos o alimentos, los para que estos préstamos que tengan tienen las también como entidades el tiempo financieras adecuado en en época términos sobre del todo de trayecto precosecha. para llegar Digamos hasta que el aquí también hay consumidor. Entonces, una este también es oferta un que se punto despliega en importante que términos se de tiene que considerar considerar, que tasas tiene diferenciales presencia pues para como que los en el productores y municipio. productoras del municipio puedan acceder a estos créditos para sus procesos de producción. Sobre el tema de comercialización, pues lo primero que habría que decir es que tenía razón la gente del Cedral. Lo que más necesitan, lo que más se necesita en el Cedral son apoyos en comercialización y para eso el soporte institucional es más bien escaso. Hay muy poca o casi ninguna oferta en lo que tiene que ver con comercialización en el Cedral. Esto implica que si las instituciones no van al Cedral, si no están en el Cedral, pues toca salir a buscarlas. Es absolutamente necesario salir a buscar esas instituciones. Para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra. Bueno, yo creo que eso que menciona el profe Juan es muy importante, sobre todo para que tengamos como alternativas o si se quiere algunas pistas respecto a lo que se puede hacer con esa oferta que ya identificamos de producción y comercialización en el municipio de Ituango. Digamos que no hay recetas, no hay algo que uno pueda hacer establecidamente para acceder a esa oferta, pero creo que sí hay algunas cosas que se deben tener en cuenta en términos municipales, ¿cierto?
y que eventualmente serán herramientas claves para la vereda del Cedral, pero ya creo que ahorita el profe Juanes nos contará específicamente de ese contexto y nos dará algunas pautas en términos de la gestión para esa vereda en específico. Pero en términos generales del municipio les puedo decir que lo primero es conocer cuál es la oferta que tiene presencia en Ituango. Esto es muy importante porque a veces desconocemos cuál es el soporte, pero cuáles son esos proyectos, esos subsidios, esas becas, esos procesos formativos, entre otras iniciativas que tiene la administración pública local y que puede ser útil para los trabajos que uno está desarrollando. En este caso, pues, por supuesto, los que se relacionan con la producción por un lado, pero también en términos de la comercialización. Y aquí es importante también reconocer el papel que cumplen algunos actores económicos que tienen presencia en Ituango y que también apoyan de manera significativa esa oferta. Entonces creo que es muy importante que estemos conectados con lo que el municipio tiene, con lo que la administración ofrece, preguntar en estas dependencias, particularmente las que tengan mayor afinidad con los temas de producción y comercialización, como la unidad técnica agropecuaria. También podría ser a veces la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, estar muy pendientes de cuáles son las iniciativas que tienen estas instituciones y también desde los actores económicos cuáles son las posibilidades que hay en el municipio para hacer parte de esa oferta que tienen y gestionarla. Creo que lo primero es conocerla y creo que este proyecto ya es un primer acercamiento a esa oferta institucional que tiene el municipio, que sin duda será muy útil para los productores y productoras de Ituango. Dos cosas sí parecen clave cuando conectamos el soporte institucional con el tema de la comercialización. La primera, el gobierno no suele tener oferta para ayudar a la comercialización, ¿cierto? Entre otras porque no sabe cómo hacerlo o porque no suele comprarle al campesino. Ya nos decían algunos actores en el territorio que entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumen en Ituango vienen de la central mayorista, ¿cierto? Es decir, no hay, digamos, el gobierno no se ha ocupado de que crear una especie de circuito interno en el municipio en donde se fomente la compra al campesino. La segunda es que las experiencias de comercialización más exitosas son de organizaciones y de privados, es decir, son de las instituciones que ustedes crean y de los privados, ¿cierto? Entre otras porque las organizaciones que construyen y esas empresas privadas pues se construyen o se digamos eso finalmente se crea para eso, para comercializar, para comprar y vender. Entonces parece ser que los que más idea tienen de cómo avanzar en la comercialización son las organizaciones y las empresas privadas. ¿Qué nos dice esto? Que entonces tenemos dos campos de trabajo, dos campos de gestión. De un lado, un campo de trabajo con el Estado, especialmente en la necesidad o insistirle en la necesidad de que sigan acompañando todos estos procesos de producción que benefician en materia de adaptación y de enriquecer el conocimiento de los y las campesinas respecto a las nuevas iniciativas o a los productos que podrían diversificar la producción en las fincas. Del otro lado es importante entonces también insistirle en este caso al Estado, que parece no estar muy formado, muy capacitado en este asunto de la comercialización, pues que insistirles, como lo decía la profesora Alice en el primer programa, en la necesidad de compras públicas que le permitan a los campesinos de Ituango acceder de manera preferencial al mercado interno, inclusive a lo que tiene que ver con el abastecimiento de los programas de la administración municipal. Esto es posible, ya hay ejemplos. El municipio de Granada en el oriente es un ejemplo de eso y creemos
que podría avanzar en este sentido el municipio de Ituango. Lo otro es que podrían apoyar también en la idea de buscar mercados, contratar personas expertas en esto y que ayuden a los campesinos de las veredas, en este caso de la vereda del Cedral, a buscar posibilidades y abrir mercados que los beneficien. El otro campo de trabajo sería entonces con estas instituciones o estas organizaciones o estas empresas privadas que nos, digamos, pueden apoyar esencialmente, o deberíamos buscarlos para fortalecer los intercambios, para fortalecer la interacción en materia de promover, como lo dijimos, intercambios y negocios más justos, que esos negocios impliquen que el campesino o la campesina no vendan a pérdida y buscar equilibrios en esa balanza respecto a la compra a los campesinos y a la venta de esos productos finalmente a los proveedores o a las personas. Y lo otro, pues, seguir un poco, insistir en la importancia de que estas instituciones, empresas privadas, organizaciones continúen haciendo presencia en el Cedral en lo que tiene que ver con capacitación y acompañamiento de sus prácticos en los cultivos principales y también como también lo hace el Estado, en lo referente a la diversificación. Finalmente, una posibilidad es buscar interacciones entre la administración municipal y las organizaciones y las empresas que están en el municipio, ¿cierto? Y buscar que intercambien información, que conozcan qué hace cada uno y a ver si de esta forma esos intercambios fortalecen la capacidad del Estado en la gestión, en la apertura de mercados de los productos que se cultivan en el Cedral. Bueno, otro elemento que puede ser importante en esto de la comercialización tiene que ver con, digamos, ¿para qué nos sirve el circuito? ¿Cómo podemos utilizar el circuito en buscar el soporte institucional o las instituciones que pueden apoyarnos en la pretensión de comercializar? Y hay una buena noticia, y es que se acuerdan cuando al principio o antes les hablaba de que una de las fórmulas para acercar a esas instituciones es buscar conexiones con ellas, incidir en ellas y ajustar o pedirles que se ajusten o que se hagan mejores en la solución de nuestros problemas. Pues bien, aquí hay un elemento que es muy importante, y es que hay una muy buena noticia, y es que el circuito, ¿cierto? El circuito identifica cuáles, por ejemplo, pueden ser las principales problemáticas, ¿ciertos?, alrededor de la comercialización, y también plantea posibilidades y alternativas de solución. Son las cosas que ustedes nos han dicho, ustedes ya nos dijeron cuáles eran los principales problemas, pero también nos iban contando un poco cuáles podían ser esas alternativas. Entonces es importante que piensen en tomar este circuito, ¿cierto? Y porque este circuito de alguna manera es como una especie de expresión de esas capacidades que ustedes tienen para juntarse, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Pero también podrían esas capacidades llevarlas para juntarse con otras instituciones, con otro tipo de soporte. Entonces, aprovechemos este junte que hubo con la Universidad de Antioquia, y ahí ya tenemos una cuota inicial para poder interactuar con esas otras instituciones. ¿Y cuál es la cuota inicial? Pues la identificación de los problemas de comercialización, pero también muy, muy especialmente las posibilidades, las alternativas de solución. Entonces el circuito se convierte como en una especie de cuota inicial, un CASE que ustedes tienen a la hora de ir a conectarse con las instituciones, que puede mostrarle a esas instituciones qué es lo que podría hacerse para resolver esos problemas, ¿cierto? Porque ustedes ya en el circuito pusieron eso, ya se la pensaron. Recuerden que esto era una co-construcción, entonces ya se pensaron cómo resolver esos problemas. Eso es una forma de crear soporte institucional.
de que a partir de sus capacidades, ¿cierto?, de sus capacidades organizativas y las capacidades de sus familias, inclusive de ustedes como individuos, esas capacidades sirven para construir instituciones, para buscar las relaciones las mejores relaciones en la medida que solucionen de mejor manera sus problemas. Bueno, otra cosa importante, y cuando les hablaba de la oferta que ha llegado al CEDRAL o que está en el CEDRAL, hablábamos como de dos tipos de oferta. Una que es la de la administración o la de la gobernación o la nación, ¿cierto? Y otra que tenía que ver más como con la oferta de organizaciones o entidades privadas, ¿cierto? Entonces ahí como que estamos hablando de dos tipos de ofertas. La oferta del gobierno es más difícil de obtener porque las características de esa institución pues hace que sea muy lenta y por lo general hay que mostrarle enseñarle a esa institución cómo puede ayudarnos, ¿cierto? Lo que hablamos ahorita de la gestión de los proyectos. La oferta de los privados es mucho más fácil de acceder, basta con buscar los socios indicados, proponerles un buen negocio. El problema con los privados es que por lo general un buen negocio para ellos suele afectarlos a ustedes, ¿cierto? Suele afectar a los campesinos en general porque, digamos, les piden o les exigen que les vendan barato, ¿cierto? Y por eso es muy importante buscar socios indicados, buscar las personas indicadas y las instituciones indicadas de tal manera que todos ganen, que no siempre o que no les toque a ustedes estar vendiendo a pérdida. Una cosa sí va a ser cierta y es mejor hacer negocios, al parecer, lo que nos decían los campesinos. Una cosa me parece cierta y es mejor hacer negocios con las instituciones privadas, ¿cierto? Pero las instituciones privadas que más se parecen a ustedes, es decir, las organizaciones o cooperativas que de alguna manera son los mismos campesinos la que los crean. Ahí como que esas relaciones son más justas y pueden ser más beneficiosas para ustedes. Esto último nos lleva a una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo podemos convertir las capacidades organizativas, las capacidades inclusive de las familias? ¿Cómo podemos convertir esas capacidades en soporte institucional? Y eso realmente es fácil, eso a veces uno piensa que es difícil, pero lo que nos mostró, lo que se encontró en Nituango es que es fácil. Si, por ejemplo, si ASOPRAI y APROCAN son ahora un soporte institucional del circuito que estamos intentando montar, significa que las capacidades de los campesinos para organizarse y buscar alternativas de comercialización pueden ser como esa cuota inicial, como ese germen de una forma de soporte institucional privado, ¿cierto? Esto es muy importante porque lo que significa que son nuestras capacidades, las de nuestras comunidades, las de nuestras familias, ¿cierto? Son esas capacidades para juntarnos, para organizarnos, son la cuota inicial para poder para buscar esas conexiones con esas instituciones, ¿cierto? Eso es muy importante porque ahí en eso, si somos más, podemos presionar mucho más fuerte, podemos interactuar mucho más fuerte, podemos ser más eficientes, podemos obtener mejores réditos si usamos todas esas capacidades que tenemos. Tierra, tan solo tierra. Bueno, antes de terminar este programa, les tenemos una sorpresa que Sebastián Quintero ha gestionado y es la posibilidad de escuchar a unas amigas y amigos campesinos del municipio de San Vicente en el oriente antioqueño que nos van a contar sobre su experiencia en el montaje y la producción de una huerta casera y los beneficios que eso ha tenido para sus familias y para sus veredas. De manera que no solo hemos ido de finca a finca en el CEDRAL, sino que también estamos intercambiando de vereda a vereda, de campesina a campesina, de campesino a campesino, de región a región, intercambiando experiencias que puedan fortalecer el trabajo que ya se está haciendo en el CEDRAL. Vamos a escuchar a Joana Rivera, ella es del municipio de San Vicente en el oriente del departamento, específicamente la vereda Corrientes. Y
días, soy Joana Rivera, del municipio de San Vicente. De nuevo con ustedes compartiendo algunas reflexiones alrededor de nuestros sistemas productivos, alrededor de nuestras huertas, de las formas de producción campesina. Quiero mandarle un saludo muy especial precisamente a esas campesinas y campesinos de la vereda El Cedral del municipio de Ituango, que cada día hacen honor a esa vida campesina llena de conocimiento, llena de sabiduría, de técnicas, de formas. Entonces es en honor a ellos que hacemos este tipo de encuentros y de intercambios. Hoy quiero reflexionar al lado de ustedes alrededor de un tema bastante importante, y es el mercado, el significado del mercado en la vida campesina. Cómo los mercados nos pueden generar proximidades no solamente con el alimento, sino con esas personas que van a consumir ese alimento que recibió todo un proceso de acompañamiento y de prácticas realizadas por los campesinos y las campesinas. Ese mercado también nos puede generar a nosotros espacios de trueques, espacios de intercambio de nuestros alimentos por otros elementos que necesitemos en la finca. Entonces es volverle a dar el valor al alimento como un proceso de intercambio de saberes, por decirlo así. La estrategia del mercado campesino también tiene que ver con establecer unas redes económicas más comunitarias, más cercanas, tratando de alimentar una economía local donde las ganancias y las inversiones empiecen a girar en la vida de la articulación de la comunidad. Yo le vendo directamente al consumidor, elimino intermediarios que muchas veces vienen desde otros municipios. No estoy diciendo que eliminarlos totalmente, pero sí avanzar en que nosotros podamos acceder como campesinos a un intercambio más directo con ese consumidor, donde también nosotros vamos a generar circuitos, redes fuertes de comercialización, relaciones comunitarias, relaciones de confianza. Establecer precios justos. Cuando hablamos de precios justos, es la construcción de un valor donde el consumidor y el productor consideren que es justo para ambas partes, porque el alimento está dentro de los procesos más lindos y que requiere justicia, porque significa el alimento para el otro. En ese sentido, el mercado campesino tiene mucho que aportar porque hace parte de los valores campesinos. Ese valor donde una cuartilla de papa puede ser una cuartilla de frijol. Realmente no importó cuál pesó más, sino el volumen del alimento. Ese tipo de relaciones alrededor de los mercados, el mercado campesino nos puede ayudar a volver a recuperar esas relaciones de intercambio, de trueque y de confianza con el vecino, con la vecina, con la alcaldía municipal, porque también nos podemos volver proveedores o facilitadores del alimento, por ejemplo, para los mercados escolares, para los restaurantes escolares, perdón. Entonces, en ese sentido, ese mercado campesino genera todas esas proximidades, no solamente con consumidores, sino también con entidades cercanas y presentes en los municipios. Así pues, el mercado campesino, ejercicios también que nos permiten apropiarnos del espacio, recuperar las plazas, recuperar el diálogo con los vecinos, que el espacio del mercado campesino sea un día de encuentro de felicidad, no como en los almacenes de cadena o de grandes superficies donde las personas no se miran a los ojos. No, el mercado campesino implica encontrarse con el vecino que también está mercando ese día allá, cruzar unas palabras, intercambiar un conocimiento, generar comunidad. Entonces, esa es la invitación a que trabajemos en esos mercados campesinos
no solamente para mejorar los ingresos de las comunidades campesinas, sino también para fortalecer las economías locales y regionales. Un abrazo para todos y que estén. Tan solo tierra, tierra que ya no se... Bueno, a todos saludos, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa. Bueno, queremos agradecerles a todos y a todas las que nos acompañaron en este nuevo programa radial. Queremos también recordarles, como para cerrar este programa, de la importancia que tienen los dos soportes para la producción y la comercialización agroalimentaria. Me refiero específicamente al soporte familiar y al soporte institucional. Ambos son claves para desarrollar procesos conjuntos de largo aliento en el territorio. Entonces, esa es la invitación que hacemos a partir de este proyecto y de la experiencia que hemos tenido en la vereda El Cedral. Recuerden que en el próximo programa radial abordaremos el tema de soberanía y seguridad alimentaria. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Esta serie radial se realiza gracias a la financiación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia en su convocatoria de Innovación Social 2018, así como del Instituto de Estudios Políticos y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. Contó con el apoyo de la Junta de Acción Comunal y de las distintas organizaciones sociales de la vereda El Cedral. Es tierra. Estabas escuchando de Finca en Finca pensando la gestión agroalimentaria veredal. No te pierdas nuestros próximos capítulos. Si quieres participar en nuestro programa radial, no olvides enviarnos tus comentarios al número 321-245-6107. 321-245-6107. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias nuevamente al número 321-245-6107. Viento en la sierra. De Finca en Finca pensando la gestión agroalimentaria veredal.